problema matemático cuando compras algún tipo de comestible? José fue una vez al colmado para comprar pollo para la comida. Se sorprendió al ver los precios y tuvo que sacar cuenta mientras compraba. En el colmado, la libra de pollo estaba a 60 pesos. Si José tenía 90 pesos, ¿cuántas libras de pollo podía comprar José? La mejor manera de resolver este problema es utilizando una proporción. Si quieres saber qué es una proporción y su utilidad, presta atención a la clase de hoy. Hola, mi querido estudiante. Estoy muy alegre de que estés en sintonía nuevamente en la clase de matemáticas con tu profe Luz Rodríguez. Es importante hacerte el recordatorio de que tengas tu espacio limpio y sin ninguna distracción para que puedas obtener el mayor provecho de esta clase. Asegúrate de tener todo lo que necesitas ahí cerquita de ti. Una calculadora, un lápiz y, por supuesto, tu cuaderno de matemáticas. Antes de iniciar con los contenidos del día de hoy, es preciso que hagamos un repaso de la clase pasada. En ella aprendimos que los gráficos estadísticos son representaciones visuales de una serie de datos agrupados y que estos permiten facilitar la comprensión de un conjunto de datos de forma sencilla y clara. También aprendimos sobre los diferentes tipos de datos que existen. ¿Los recuerdas? Te refresco la memoria. Datos cualitativos, que son los datos que no se pueden expresar numéricamente, mientras que los datos cuantitativos los encontramos discretos y son aquellos que expresan números enteros y datos continuos que permiten cualquier valor real. Conocimos que hay diferentes tipos de gráficos y entre ellos están los gráficos de barra, gráfico circular y el histograma. Del gráfico de barras aprendimos que es una representación visual en un eje cartesiano que se utiliza para ilustrar comparaciones entre elementos individuales. Y del gráfico circular aprendimos que es una representación visual en forma de círculo que muestra proporciones de un porcentaje total. Realizamos un gráfico circular para representar diferentes datos de forma que fuera fácil entenderlos. Espero que estos temas hayan quedado grabados en tu memoria. Es el momento de iniciar la clase de hoy. En esta aprenderás los conceptos matemáticos de lo que es razón y proporción, así como su aplicación en la vida diaria. ¡Vamos! Empezamos por comprender el concepto de razón. La razón es el resultado de la comparación de dos cantidades en una misma unidad de medida. Te repito, la razón es el resultado de la comparación de dos cantidades en una misma unidad de medida. En matemática existen dos tipos de razón: razón aritmética y razón geométrica. La razón aritmética es aquella que se encuentra mediante la realización de una sustracción. Voy a repetirte. La razón aritmética es aquella que se encuentra mediante la realización
de una sustracción. Esta parte tiene una fórmula y se representa A menos B es igual a R. A menos B es igual a R. Por su parte, la razón geométrica es una constante llamada K, que se encuentra mediante la realización de una división. Y voy a repetirte. La razón geométrica es una constante llamada K, que se encuentra mediante la realización de una división. Esta también tiene su fórmula, y la fórmula es A sobre B es igual a C sobre D. A sobre B es igual a C sobre D, siendo B y D diferentes de 0. No olvides ese dato. B y D son diferentes de 0. La razón indica cuántas veces mayor es una cantidad en comparación con otra. De forma general, se puede expresar como una fracción. Si las cantidades a comparar son A y B, la razón entre ellas se escribe como A sobre B. A sobre B. Y la expresión A sobre B representa una razón. Esta razón se lee como A es a B. A es a B. También se puede representar de la siguiente manera. A dos puntos B. A dos puntos B, que se lee A razón de B o A es a B. Por ejemplo, la razón entre 6 y 5 se escribe 6 sobre 5 o 6 2.5 y se lee 6 es a 5 o 6 a razón de 5. ¿Sabes qué nombre recibe cada elemento en una razón? Pues en una razón expresada como fracción, donde A es el numerador y B es el denominador, A recibe el nombre de antecedente. A, que es el numerador, recibe el nombre de antecedente. B, que es el denominador, recibe el nombre de consecuente. B, consecuente. Te voy a ilustrar este concepto con un ejemplo. Si en tu casa hay 10 platos y 20 cucharas, 10 platos y 20 cucharas, entonces la razón se representaría como 10 sobre 20. 10 sobre 20, donde 10 representaría a A, que A es el numerador. Entonces 10 es el antecedente. 20 representaría a B, que es el denominador, y también le llamaríamos consecuente. Y ahí tenemos una razón expresada con números en forma de fracción. Ahora, ¿cómo se calcula una razón? Calcular una razón significa determinar el cociente entre dos cantidades que se pueden comparar entre ellas mismas. Tomemos el ejemplo anterior relativo a los platos. Decíamos que si en tu casa hay 10 platos y 20 cucharas, la razón se representa como 10 sobre 20. 10 sobre 20. Los datos que tenemos es 10
platos y 20 cucharas. Esta R, hay una R que significa razón. Esa R significa razón. Entonces yo digo que R es igual a 10 sobre 20. 10 sobre 20. Pero esa razón se puede simplificar. ¿Por qué? Porque tenemos un denominador y tenemos un numerador que realmente se pueden simplificar. ¿Cómo simplificamos esta razón? Fácil. Solamente tienes que decir que mitad de 10 es 5 y mitad de 20 es 10. Para yo simplificar, debo saber que lo que hago en el numerador es lo mismo que voy a hacer en el denominador para que la fracción no sufra cambios alterados. Tenemos mitad de 10 es 5, entonces mitad de 20 es 10. 5 solamente se puede dividir entre él mismo y la unidad. Entonces digo 5 entre 5, que es lo mismo que yo diga, quinta de 5 es igual a 1 y quinta de 10 es igual a 2. Ahora tenemos simplificada nuestra razón. Ya nuestra razón no es 10 sobre 20, sino 1 sobre 2. O sea, un medio. Un medio. Y como en matemáticas todos los resultados se deben interpretar, decimos que por cada 2 cucharas hay un plato o por cada plato hay 2 cucharas. No importa el orden en que digas la razón, porque vas a decir lo mismo siempre. Por eso aquí concluimos diciendo que por cada plato hay 2 cucharas y esta es nuestra razón. ¿Pudiste notar qué fácil es calcular una razón? ¿Crees que puedes realizar un ejercicio con lo que hemos tratado hasta este momento? Vamos a intentarlo. Realizaremos una actividad. Escribe en tu cuaderno la razón entre los datos que te voy a dar y calcula su valor. Te repito, escribe en tu cuaderno la razón de los datos que te voy a dar y calcula su valor. Tienes 9 canicas rojas y 3 canicas azules. 9 canicas rojas y 3 canicas azules. ¿Qué razón tienes entre ellas? No creas que fue una trampa. Es que quiero enseñarte a calcular la razón de varias maneras. No siempre es necesario utilizar la misma forma para simplificar. A veces tenemos una fracción y simplemente realizando directamente la división podemos obtener el resultado. Fíjate, tenemos 9 canicas rojas. 9 canicas rojas y tenemos 3 canicas azules. Entonces, esta razón se puede expresar como una fracción diciendo 9 entre 3 o 9 sobre 3. Y si dividimos 9 entre 3, el resultado es 3. O sea, no es necesario en este caso simplificar porque podemos hacerlo directamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por cada canica azul hay 3 canicas rojas. Por cada canica azul hay 3 canicas rojas. Por eso tenemos 9 canicas rojas y 3 canicas azules, o sea, más canicas rojas que azules.
Espero que hayas comprendido cómo hallar la razón entre dos cantidades y sepa ya interpretar cada resultado. Esto que acabamos de hacer es un ejemplo de la aplicabilidad que puedes darle a este tema de las razones en tu vida diaria. Y para que practiques en casa, anotas los siguientes ejercicios. Resuélvelos al concluir la clase de hoy y preséntalos a tu maestro guía. Anota. Eli fue a la tienda y compró una docena de franelas. Eli fue a la tienda y compró una docena de franelas. En esto, Eli gastó 1,326 pesos. Eli gastó 1,326 pesos. La pregunta es, ¿a razón de cuánto compró Eli cada franela? ¿A razón de cuánto compró Eli cada franela? Número 2. Nashveli llevó al aula 40 marcadores. Nashveli llevó al aula 40 marcadores y se los entregó a 20 alumnos. Te repito, y se los entregó a 20 alumnos. Representa la razón y calcula su valor. Representa la razón y calcula su valor. Hablemos ahora de la proporción. ¿Qué es la proporción? Pues no es más que una igualdad entre dos razones, siendo estas de la misma clase. Te lo digo una vez más. La proporción es una igualdad entre dos razones, siendo estas de la misma clase. Y si decimos que para que esas razones representen una proporción deben ser de la misma clase, es justamente porque existen dos clases de proporciones. Y estas son la proporción aritmética y la proporción geométrica. Proporción aritmética y proporción geométrica. La proporción aritmética se calcula realizando una sustracción o resta con los valores dados. Te repito, la proporción aritmética se calcula realizando una sustracción o una resta con los valores dados. Tiene una fórmula que es A menos B es igual a C menos D. La fórmula es A menos B es igual a C menos D. La proporción geométrica se calcula realizando una operación de división con los valores dados. Te repito, la proporción geométrica se calcula realizando una operación de división con los valores dados. Su fórmula es A sobre B igual a C sobre D. Su fórmula es A sobre B igual a C sobre D, siendo los valores B y D diferentes de 0. En ambos casos, o sea, en los dos tipos de proporciones, a las variables A y D se les llama extremos y a las variables B y C se les llama medios. A y D, extremos. B y C, medios.
Esta vez nos centraremos en lo que es la proporción geométrica. Por ejemplo, tenemos dos razones. Como hemos dicho que la proporción geométrica es una igualdad entre dos razones, tenemos dos razones. Primera razón, 4 y 2, que se representa como 4 sobre 2. Segunda razón, 10 y 5, que se representa como 10 sobre 5. Para representar nuestra proporción con relación a esas dos razones, lo expresamos de esta manera. 4 sobre 2 es igual a 10 sobre 5. 4 sobre 2 es igual a 10 sobre 5. También se puede expresar como A sobre B igual a C sobre D. Esto se lee que A es a B como C es a D. A es a B como C es a D. Si lo llevamos a nuestros números que habíamos expresado como razón, podríamos decir que 4 es a 2 como 10 es a 5. Pero la proporción también se puede expresar de otra manera. Por ejemplo, decimos A, 2 puntitos, B, 2 puntitos, 2 puntitos, C, 2 puntitos, D. De esta forma también podemos expresar lo que es una proporción. ¿Sabías que este tema es tan importante que hasta existe un teorema sobre él? Este teorema dice que en una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Te repito el teorema. En una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Para demostrar este teorema, tomemos la proporción que utilizamos anteriormente. ¿Recuerdas? Anteriormente teníamos una proporción que leíamos 4 es a 2 como 10 es a 5. 4 y 5 representan los extremos. 4 y 5 representan los extremos. 2 y 10 representan los medios. 2 y 10 representan los medios. Pero esto se puede expresar de una manera más sencilla para que se ilustre perfectamente quiénes son los extremos y quiénes son los medios. Si escribes 4, 2 puntitos, 2, 2 puntitos, 2 puntitos, 10, 2 puntitos, 5, te darás cuenta que 4 y 5 están realmente en los extremos. Por ello, esos dos números son los extremos. 2 y 10 están exactamente en el centro. Por eso, 2 y 10 son los medios. ¿Cómo demostramos realmente este teorema? Pues si multiplicamos los productos, porque el teorema me dice que la multiplicación de los productos de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Entonces, 4 por 5 es igual a 20. 4 por 5 es igual a 20 y son los extremos. 2 por 10 es igual a 20 también y ellos son los medios. Entonces, 4 por 5 igual a 20 y 2 por 10 también es igual a 20. Ahí queda demostrado nuestro teorema. Pero cuidado, no todo par de fracción representa
una proporción. Comprobemos esto. Si tenemos el par de razón, tenemos 15 entre 20 y 2 entre 3. Ellos son dos razones. Vamos a ver si realmente representan una proporción. Ya habíamos dicho que el teorema me dice que el producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios. Cuando multiplicamos 15 por 3 igual a 45. 20 por 2 igual a 40. En nuestro ejemplo, las dos razones que tenemos es 15 sobre 20 y 2 sobre 3. Pero cuando multiplicamos 15 por 3, esto me da 45. 20 por 2 me da 40. Si te fijas, 40 es diferente de 45. O sea, 40 no es igual a 45. Entonces, nuestro teorema se cae en ese momento. Por eso, no representa realmente una proporción. Pero veamos otro ejemplo. Tenemos dos pares de razones para ver si realmente representan una proporción. Estas dos pares de razones son 20 entre 2 y 40 entre 4. 20 entre 2 y 40 entre 4. Cuando multiplicamos los dos extremos, decimos 20 por 4. 20 por 4 y eso me da como resultado 80, porque 20 por 4 es igual a 80. Cuando multiplicamos los medios, decimos 2 por 40. 2 por 40. Y 2 por 40 es igual a 80. Entonces, tanto el producto de los extremos como el producto de los medios es igual a 80. Con esta operación sí podemos demostrar nuestro teorema. Por ahora, tu profe Luz se despide de ti, no sin antes dejarte una frase para la vida. La frase para la vida del día de hoy fue tomada del gran escritor Henry Frederick y dice así: un error es peligroso en proporción a la gran cantidad de verdad que contiene. Así que, aunque dicen que errar es de humano, evita